sobre los conceptos básicos y las definiciones de la unidad 1, estática. Es nuestro objetivo. Tenemos que tener un entendimiento, una comprensión de los conceptos básicos y de cómo se clasifica la física. En este caso, en particular, en la parte de la física que se conoce como mecánica. La física es una ciencia muy amplia, es a fin de cuentas la ciencia que explica los fenómenos de la naturaleza y como tal tiene muchísimas clasificaciones. Una sola de esas clasificaciones, que es la mecánica, es a su vez muy amplia. Primero, como primera parte de este tema, vamos a hablar precisamente de esa clasificación para ubicarnos en qué parte de la física vamos a estar. Y posteriormente vamos a nombrar, a citar algunas definiciones de los conceptos básicos que vamos a emplear en las unidades. Antes que la estática forma parte de la mecánica. Y para ello habría que definir qué es la mecánica. La mecánica, en general, es esa parte de la física que se encarga o que se ocupa de describir el movimiento de los cuerpos, ya sea o considerando el reposo como un caso especial de movimiento. ¿Y a qué nos referimos con esto de considerar el reposo como un caso especial del movimiento? Para tratar de explicar esto, tendríamos primero que ponernos a pensar un poco en qué es el movimiento. Hacemos una pausa y me gustaría que ustedes, en este momento, definan para sí mismos qué es el movimiento. ¿Cuándo pueden decir que un objeto se está moviendo? Mientras ustedes piensan en esto, yo voy a lanzarles la definición que está en la diapositiva para ver si se les queda grabada en el subconsciente. La palabra mecánica se usa en un sentido general para designar la ciencia que trata del movimiento de los cuerpos, considerándose el reposo como un caso especial del movimiento. La manera más sencilla en la que podemos decir que un objeto tiene movimiento es si éste cambia de posición. ¿Cuánto movimiento tiene un cuerpo? Pues depende de cuánta posición, cuánto haya sido el cambio en la posición. El reposo es un caso especial del movimiento en el que la cantidad de desplazamiento es igual a cero. En muchas de estas definiciones y en muchos de los conceptos que vamos a estar hablando, es probable que no queden en este momento del todo claro. No hay nada de qué asustarse, no hay que preocuparse de más. Poco a poco, a lo largo del curso, irán esclareciéndose. Recordemos que este es un primer paso, un paso inicial de una de las ciencias que son más difíciles y más complicadas, pero por lo mismo más fascinantes. La explicación de la naturaleza, el por qué ocurren las cosas. Si de repente se oye como que me emociono mucho, es porque sí, de hecho, a mí hablar de física me resulta emocionante y espero poder compartir y transmitir esta emoción con ustedes. Bueno, si ya definimos la mecánica como esta ciencia o esta parte de la ciencia física que trata sobre el movimiento de los cuerpos o de los cuerpos en movimiento, pues habrá que seguir con la explicación o con la descripción de algunos de los objetos que son estudio de las mecánicas. Si decimos que la mecánica estudia los cuerpos en movimiento y el movimiento de los cuerpos, ¿cuáles pueden ser objetos de estudio de la mecánica? ¿Están pensando? Nombren uno. Pues casi todo, ¿no? Los gases, los gases se mueven. Los vientos son gases en movimiento y por lo tanto son objeto de estudio de la mecánica. Los líquidos,
Los líquidos son cuerpos en movimiento. La física puede estudiar el fluir de un río o, en el caso anterior, el fluir de un gas de una máquina de vapor. Todos los cuerpos sólidos en movimiento son objeto de estudio de la mecánica. La astronomía es también, forma parte de la mecánica. Recordemos, estamos estudiando el movimiento de los cuerpos y los astros tienen un movimiento perfectamente descrito por las leyes de la mecánica. Las máquinas y las construcciones de la ingeniería son también objetos de estudio de la mecánica. Una rama específica de la mecánica es la mecánica analítica. A diferencia de la mecánica descriptiva, en donde simplemente se realiza, como su nombre lo dice, una descripción de los eventos que se observan, de los movimientos que se observan, el objetivo de la mecánica analítica es poder determinar mediante ecuaciones, mediante leyes, los movimientos de los cuerpos, para que éstas pueden ser descritas de acuerdo a distintas condiciones. Eh, la mecánica analítica nos permite, a través de fórmulas, de leyes, de ecuaciones, poder predecir el movimiento que van a tener los cuerpos. ¿Y cuál es esta división de la mecánica de la que les hablaba? Bueno, la mecánica se divide a grandes rasgos o de manera general en tres. La estática, la cinemática y la dinámica, también conocida como cinética. La estática es la rama de la mecánica que se ocupa de los cuerpos sobre los que actúan fuerzas equilibradas y que por consiguiente o están en reposo o se mueven con un movimiento uniforme. Hace rato mencionábamos que la mecánica se ocupa del movimiento de los cuerpos considerando el reposo como un caso particular del movimiento. Bueno, pues ese caso particular que estudia la mecánica está estudiado por esta rama en específico de la mecánica, que es la estática. Cuando los cuerpos están en reposo, es decir, no se mueven o se mueven, pero con un movimiento uniforme. ¿Esto qué quiere decir? A una velocidad constante, sin presentar ninguna aceleración. Estos son conceptos que vamos a dejar ahorita en este momento por ahí, pónganlos con un alfiler y cuando llegue su tiempo los vamos a retomar. La estática estudia los cuerpos en reposo o cuerpos que se mueven con movimiento uniforme, es decir, velocidad constante. Y este asunto de las fuerzas equilibradas llegará también el punto, el momento en el que podremos ecuaciones en libreta decir por qué existe una correlación entre la frase fuerzas equilibradas y reposo o movimiento uniforme. La cinemática es la rama de la de los cuerpos en movimiento, pero lo que le interesa a la cinemática es el movimiento en sí. No le interesan cuáles son las causas de ese movimiento. Nos interesa describir los parámetros del movimiento de los cuerpos. ¿De qué nos va a hablar la cinemática? La cinemática nos va a hablar de qué velocidad tiene un cuerpo, de cuál es la aceleración de un cuerpo, de cuál es su posición tanto en el espacio como en el tiempo. Y de repente pareciera que estamos metiendo muchos conceptos de un solo golpe. Conceptos como espacio, tiempo, velocidad, aceleración. En los lejanos tiempos de las culturas griegas, romanas, allá por los albores de la ciencia,
Todas las materias estaban interrelacionadas íntimamente unas con otras. Hablar de física era hablar de filosofía. Hablar de filosofía normalmente estaba relacionado con hablar de física. Definir los conceptos físicos, espacio, tiempo, velocidad, se remiten en esos tiempos a cuestiones filosóficas. Y no sé qué tan cerca estén ustedes de la filosofía, pero yo creo que más de lo que estamos conscientes. Finalmente, es la parte de la mecánica que, lo mismo que la cinética, estudia los cuerpos de los movimientos, pero en este caso ya nos interesa saber cuál es la causa o la razón del movimiento. Eh, ¿Qué es lo que provoca que el cuerpo tenga un movimiento? Y esa causa o razón son fuerzas desequilibrantes que le confieren al cuerpo movimientos no uniformes o acelerados, que lo hacen salir del reposo o que lo hacen pasar a un movimiento que ya no es uniforme, que ya no es de velocidad constante. Hasta este punto vamos aclarado que la mecánica se divide en tres ramas básicas, que es la estática, la cinética y la dinámica. Recordemos que una de sus misiones como estudiantes de esta modalidad es adentrarse en el conocimiento. Tienen que ser autodidactas y esto se los vamos a estar comentando nosotros, sus asesores todo el tiempo. Nosotros lo único que hacemos es ir marcando con piedritas qué es lo que tienen que ir ustedes a buscar. Todos estos conceptos que se han manejado hasta este momento, pues tendrán que ser estudiados e investigados con mayor profundidad para lograr un conocimiento eh, completo o tan completo como sea posible. Vamos a entrar ahora al asunto de algunos conceptos básicos de la física. ¿Y qué son los conceptos básicos de la física? Para poder exponer las leyes de la mecánica, tenemos que partir de ciertos conceptos que se suponen fundamentales. Esto es, que ninguno de ellos puede ser expresado en función de otros o en términos más simples. Estos conceptos se derivan de nuestra experiencia y algunos de ellos son fuerza, cuerpo, espacio y tiempo. Aquí valdría la pena que se tomaran, iba a decir un tiempo, que es uno de los conceptos básicos, pero preferimos decir que valdría la pena que hicieran un alto para tratar de definir por ustedes o buscar cuál es el concepto, qué entienden por cada uno de estos conceptos, qué es para ustedes o qué representa para ustedes una fuerza, qué es o qué entendemos por un cuerpo, qué representa el espacio y una de las favoritas, qué es el tiempo. Les recomiendo que hagan pausa a esta presentación y de preferencia por ahí con una libreta, una hoja, una pluma o en la misma computadora, escriba las definiciones, sus definiciones, las definiciones propias de qué entendemos por estos conceptos. Bueno, vamos a pasar con el primer concepto básico, la fuerza. Intuitivamente, la fuerza
la conocemos como una atracción o un empuje que es producto de la tensión o la compresión de nuestros músculos. La definición que tenemos es, y aquí sí permítanme que lea textualmente, valga la redundancia, lo que está en la diapositiva, porque a fin de cuentas son definiciones. Una definición es que una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo que cambia o tiende a cambiar el estado de movimiento del cuerpo sobre el que actúa. Vamos de nuevo. Una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo que cambia o tiende a cambiar el estado de movimiento del cuerpo sobre el que actúa. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ejercer sobre un cuerpo una acción. Si el cuerpo estaba en un estado, ya sea de reposo o de movimiento uniforme, y por esta acción que yo ejerzo sobre ese cuerpo, este sale del reposo o cambia su movimiento uniforme a un movimiento no uniforme, quiere decir que yo ejercí una fuerza. Piensen en una goma que está en reposo en el escritorio, que no se mueve. Ustedes con el dedo la empujan. Si la goma se mueve, quiere decir que salió del reposo. Y esto, por lo tanto, significa que ustedes ejercieron una fuerza sobre la goma. Su dedo ejerció una fuerza sobre la goma que hizo que ésta saliera del reposo. Ahora, la idea de fuerza implica, por lo tanto, acciones mutuas de dos cuerpos. Un cuerpo no puede ejercer una fuerza sobre otro cuerpo a menos que este cuerpo ofrezca una resistencia a aquel. Si la goma no ofreciera resistencia a mi dedo, entonces no estaríamos hablando de una fuerza, porque no estaría yo cambiando el movimiento. Supongan que la goma está moviéndose a una velocidad constante. Si yo con mi dedo toco la goma, pero la goma sigue moviéndose a una velocidad constante, yo no estoy ejerciendo una fuerza sobre él. Mientras la goma no ofrezca una resistencia a mi dedo, no estoy ejerciendo una fuerza. Espero que así a manera de embarrada esto haya quedado pues, apenas un poquito claro respecto al concepto de que es una fuerza. Ya saben, el resto pues les toca a ustedes investigarlo, profundizar un poquito más en el concepto de fuerza. El siguiente concepto básico, definición, una de las definiciones clásicas de cuerpo es que cuerpo es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Cuerpo es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Bueno, en un principio, por una parte, suena un poco vaga la definición, y además habría que preguntarnos qué es espacio y qué es masa. Bueno, vamos a responder lo de qué es el espacio más adelante, pero ¿qué hay de la masa? ¿Qué podemos pensar que es la masa? Bueno, por ahora baste con decir que masa es todo aquello que es susceptible de ser pesado. Mm, La luz, por ejemplo, no puede pesarse. Por ello podríamos concluir que si no puede pesarse, no tiene masa y por lo tanto no es un cuerpo, a pesar de que pueda ocupar un lugar en el espacio. Si ustedes tienen un cuarto en completa oscuridad y prenden un foco, podría llegar a pensarse que la luz del foco está ocupando el lugar del espacio que antes estaba oscuro, el espacio del cuarto que antes estaba oscuro. Pero no porque ocupe este lugar, y lo digo entre comillas, no porque ocupe este lugar, podemos decir que la luz es un cuerpo. Como la luz no es susceptible de ser pesada, no tiene masa, y si no tiene masa, aunque llegara a considerarse que ocupa un lugar en el espacio, al no tener masa, no puede considerarse como un cuerpo. Entonces, cuerpo va a ser todo aquello que intuitivamente podemos decir, todo aquello físico que podemos tocar
o ver o sentir. Por ejemplo, el aire pareciera que no lo podemos tocar, pero si hay una corriente de viento podemos sentir la masa de viento que corre. Ocupa un lugar en el espacio. El aire, el gas, es un cuerpo. La luz no. Los cuerpos están hechos de materia y la materia de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de partículas, las partículas atómicas de partículas subatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro estudio de la estática nos va a interesar un tipo de cuerpo en particular. Y ese cuerpo, ese tipo de cuerpo en particular, se conoce como cuerpo rígido y se define como una porción definida de materia cuyas partes o partículas no tienen movimientos relativos las unas con respecto a las otras. Esta definición marca la pauta de por qué mencionamos que los cuerpos están hechos de materia, la materia de moléculas, las moléculas de átomos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han visto qué pasa con un globo cuando lo golpeamos en su superficie? Claramente se ve como nuestro dedo, al golpear el globo, deforma la superficie del globo. Lo mismo que cuando pateamos una pelota de playa, lo mismo cuando con un bat se golpea una pelota de béisbol. La superficie de las pelotas tienden a deformarse. Eso es un cuerpo no rígido, es decir, las partes de la pelota tienen movimientos relativos las unas con respecto a las otras. Una parte de la superficie de la pelota se movió respecto a otra parte de la superficie de la pelota. Un cuerpo rígido no presenta estos movimientos. Si ustedes tuvieran una pelota de béisbol que fuera un cuerpo rígido perfecto, entonces al golpearla con el bat, esta no sufriría ninguna deformación. ¿Sí? Todo el movimiento se transmitiría porque al golpear una sola de las partículas, el movimiento se transmitiría a todas las demás. A esto vamos a llegar un poquito más adelante, cuando hablemos precisamente de cuerpos rígidos. Como les decía, bueno, pues todos estos son conceptos que son profundos y que cuesta mucho trabajo tratar de dejarlos simplificados en unas cuantas líneas. Eh, en términos generales, podemos decir que el concepto de espacio está relacionado directamente con responder a la pregunta de el dónde. Yo siempre he creído que la mejor manera o una de las mejores maneras de ir entendiendo las cosas, por lo tanto, de ir aplicando la física, es responder siempre a las preguntas fundamentales. Preguntas como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Hablando de movimiento, el espacio nos va a dar la respuesta de la pregunta ¿dónde? Este concepto de espacio está relacionado con lugar, posición, y para ello eh, definimos en la vida real que el espacio tiene tres dimensiones, que los objetos espacialmente ocupan tres dimensiones. En términos comunes y coloquiales, el espacio está compuesto por dimensiones que son de largo, de ancho y de alto. Ya en términos un poquito más físicos o matemáticos, el espacio tridimensional, se puede definir por tres variables x, y y z, cada una asociada con una de las dimensiones de las que les hablamos. Por poquito me adelanto y nombro la palabra vector, pero no nos adelantemos. Y punto del tiempo. Este es un concepto que a los filósofos les ha fascinado
y que por lo tanto es muy difícil de definir. Si hablamos de que el espacio era el encargado de responder a la pregunta ¿dónde? El concepto de tiempo es el encargado de responder a la pregunta ¿cuándo? El concepto de tiempo, que después se relacionará con una variable física, será el que nos diga o nos determine el momento en el que ocurren las cosas, el cuándo. Este concepto es una consecuencia de que vivamos en un universo causal en donde todas las cosas ocurren a consecuencia de otras. Hay una sucesión de causa-efecto, bueno, más bien de efecto-causa en el orden. Efecto, causa, causa, efecto. Primero ocurre la causa y esta causa produce un efecto. Si me permiten, les voy a leer lo que dice San Agustín, lo pueden leer junto conmigo, y aquí también les recomiendo otra pausa para que después de leer este texto lo mastiquen, vayan por unas aspirinas y saquen sus propias conclusiones. Decía San Agustín de Hipona, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilaciones es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser? Si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es. Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente, para ser tiempo, es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí se los dejo para que lo reflexionen un ratito. Ahora, tales, les llega su primera asignación. ¿Qué es un vector? Para dar respuesta a qué es un vector, les toca investigar lo siguiente. 1. ¿Qué diferencia existe entre un escalar y un vector? 2. ¿El volumen de una esfera es una cantidad escalar o una cantidad vectorial? ¿La velocidad es un escalar o un vector? Y de acuerdo a ello, ¿qué diferencia existe entre rapidez y velocidad? Y finalmente, ¿cómo se representa gráficamente un vector? La respuesta a todas estas preguntas la van a dar en la actividad que está aquí en la plataforma, que lleva por título Cuestionario Vectores número 1. Con esto damos por concluida la exposición de este primer tema. Espero les haya resultado interesante, que no les haya confundido mucho, que quede claro. Les recomiendo que pasen horas y horas buscando información en biblioteca, en internet, para que queden claros. Si quedan claros los fundamentos, todo lo que viene es muchísimo más fácil. Yo estoy a sus órdenes por los canales que ya saben, tienen mi dirección de correo electrónico y para cualquier duda estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima.